Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. ¿Listos para otro vídeo jugoso, lleno de secretos y por supuesto, de esas palabras que terminan resonando en los pasillos de los juzgados? Hoy nos vamos a sumergir en un universo turbulento, un melodrama digno de las mejores telenovelas turcas, que involucra amor, traición, fama, y una batalla legal que sacudió los cimientos de la industria del entretenimiento. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar la compleja y controvertida historia de Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que en conjunto generaron una explosión de emociones en todo el mundo, desde el amor incondicional hasta la furia desatada. Dos talentos que con su química en pantalla cautivaron a millones, pero que tras bambalinas, vivieron una relación que terminó de la peor manera posible, en los tribunales. Si eres un verdadero fanático de las series turcas, apuesto a que conoces a Demet Özdemir por su inolvidable papel en Erkenci, donde interpretó a Sanem. Y por supuesto a Can Yaman, que dio vida al carismático Can Divit en la misma serie. Juntos crearon una pareja icónica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que era imposible no soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones sobre una posible relación fuera de la ficción no se hicieron esperar. ¿Era amor verdadero? ¿Era solo una estrategia publicitaria? ¿O era, como muchas veces sucede, una mezcla de ambas cosas? Ya lo descubrirán. Pero antes de seguir adelante no puedo dejar de recordarles, mis queridos chismosos, que si les gustan estos vídeos llenos de drama, análisis de la farándula y chismecitos jugosos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encanta. Así que, por favor, suscríbanse. Bueno, volviendo a Demet y Can. La serie Erkenci fue un éxito rotundo. Un fenómeno que traspasó fronteras, traduciéndose a múltiples idiomas y conquistando a audiencias en todo el mundo. Este triunfo catapultó a ambos actores a la fama internacional, abriéndoles las puertas a una proyección profesional sin precedentes. Las fans fervorosas y apasionadas como buenas shippers, soñaban con verlos juntos en la vida real. Imaginaban un romance de cuento de hadas, una historia de amor que emulara la magia que veían en la pantalla. Y al principio todo parecía indicar que sus deseos podrían hacerse realidad. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, en cenas románticas. Sus interacciones en redes sociales eran, por decirlo menos, sugerentes. Fotos juntos, comentarios cariñosos, emojis insinuantes, indirectas y guiños que encendían la imaginación de los fans. Parecía que la chispa que veíamos en la pantalla se había extendido a la vida real. Todo apuntaba a que algo realmente especial estaba sucediendo entre ellos. Pero como en toda buena telenovela turca, la historia tomó un giro inesperado, un vuelco dramático que transformó lo que parecía ser un cuento de hadas en una pesadilla legal. La supuesta relación, que al principio irradiaba felicidad y armonía, comenzó a deteriorarse. Empezaron a surgir rumores de peleas, desacuerdos, discusiones en el set y finalmente la separación. Lo que parecía ser una simple ruptura amorosa, un cliché del mundo del espectáculo, se transformó en una verdadera batalla legal, en un enfrentamiento de proporciones épicas que sacudió la industria turca del entretenimiento. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron las palabras que, pronunciadas a la ligera, terminaron en los tribunales? ¿Qué secretos se escondían tras la fachada de glamour y éxito? La respuesta, como siempre, es compleja y llena de matices, de verdades a medias y de versiones contradictorias. Pero como buenos detectives de la farándula, vamos a tratar de reconstruir la historia, de desentrañar el misterio y de arrojar luz sobre este turbulento capítulo en la vida de Demet Özdemir y Can Yaman. Según los informes de la época, el conflicto se originó en gran parte por la implacable presión mediática y la intensa exposición pública que conlleva la fama. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su personalidad a veces impulsiva, se vio desbordado por la incesante atención de los medios y la devoción de las fans. La fama, como un monstruo voraz, lo consumía. La privacidad se convirtió en un lujo inalcanzable. Y la presión, tanto profesional como personal, comenzó a pasarle factura. Demet Özdemir, por su parte, también experimentó las consecuencias de la fama y la popularidad. La presión de la prensa, las expectativas de los fans,
la necesidad de mantener una imagen impecable. Todo esto la afectó. Sin embargo, parecía que Demet manejaba la situación con mayor habilidad y pragmatismo. Tal vez su personalidad más tranquila y reflexiva le permitía mantener una mayor distancia de la vorágine mediática. O quizás simplemente aprendió a lidiar con la fama de una manera más efectiva. Las primeras señales de que algo no andaba bien llegaron a través de entrevistas y declaraciones ambiguas. Ambos actores comenzaron a evitar preguntas sobre su supuesta relación. Se mostraban esquivos, evasivos, como si quisieran proteger algo. Y las pocas veces que hablaban del tema, se notaba cierta tensión, cierta incomodidad. Las sonrisas parecían forzadas, los gestos estudiados. Era evidente que la relación, si es que alguna vez existió, no estaba en su mejor momento. Luego comenzaron a circular rumores de problemas profesionales. Se decía que Can Yaman tenía exigencias muy altas, que su comportamiento en el set era problemático. Se hablaba de retrasos en la producción, de discusiones con el equipo, de una supuesta actitud distante y egocéntrica. Demet, por su parte, fue acusada de ser demasiado amiga de sus compañeros de trabajo, de coquetear con el equipo técnico y de buscar, de manera consciente, atención extra. Estos rumores, aunque no confirmados, sembraron las semillas de la discordia y alimentaron la creciente tensión entre los dos actores. Pero la bomba estalló cuando empezaron a surgir acusaciones y declaraciones públicas que, lamentablemente, desembocaron en una serie de demandas legales. Un intercambio de acusaciones, una lluvia de reproches y la guerra de palabras que desencadenaron en los tribunales. Una de las principales acusaciones que circuló, y que fue el detonante de la disputa legal, fue sobre la supuesta mala reputación de Demet. Can Yaman acusó a Demet de participar en actividades que, según él, dañaban su imagen profesional. Actividades poco claras y de dudosa moralidad, que, según la versión de Can, ponían en peligro su propia reputación y su futuro en la industria. ¿Qué tipo de actividades? Según los informes de la época, Can se refería a ciertas relaciones con personas influyentes, a supuestas conexiones con personajes del mundo del espectáculo que podrían perjudicar su imagen y a algunos comportamientos poco profesionales que, supuestamente, Demet había adoptado. Acusaciones graves que ponían en entredicho la ética profesional de Demet y que, de alguna manera, intentaban justificar la ruptura y el distanciamiento entre ambos. Demet, por su parte, no se quedó callada. Sintió la necesidad de defenderse de las acusaciones, de proteger su reputación y de hacer valer su versión de la historia. En una entrevista que causó revuelo, lanzó una indirecta muy directa, acusando a Can de egocentrismo y de querer controlar su carrera y su vida personal. De manipularla, de someterla a sus deseos y de tratarla como un objeto, no como una persona. También, y esto fue crucial para las futuras batallas legales, sugirió que Can había difundido información falsa sobre ella a los medios de comunicación, con el objetivo de desacreditarla, de dañar su imagen y de arruinar su carrera. Un clásico en el mundo del espectáculo. La manipulación, la mentira, la calumnia. Todo vale para obtener una ventaja y para salir indemne de una situación que se ha salido de control. La situación se agravó aún más cuando Can Yaman comenzó a dar entrevistas en el extranjero, especialmente en Italia, donde su fama había crecido enormemente gracias a la serie Erkencicus. En estas entrevistas supuestamente hizo comentarios despectivos sobre Demet, insinuando su falta de profesionalismo, criticando su comportamiento personal y cuestionando su talento. Declaraciones que, aunque no fueran explícitas, dejaban entrever una fuerte crítica hacia su excompañera. Estas declaraciones, traducidas y difundidas en Turquía, encendieron aún más la polémica y avivaron la furia de los fans. Los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones, amplificando el impacto y exacerbando el conflicto. La opinión pública se dividió, tomando partido por uno u otro actor. El debate en las redes sociales fue feroz. Y la guerra de palabras alcanzó su punto álgido. Demet, al sentirse difamada, atacada públicamente y con su imagen profesional seriamente dañada, decidió tomar medidas legales. Sintiendo que la reputación que tanto le había costado construir estaba en juego, acudió a los tribunales para defender su honor y su carrera. Presentó una demanda contra Can Yaman por difamación, calumnias e injurias. La demanda incluía la petición de una indemnización por daños y perjuicios, argumentando que las declaraciones de Can habían afectado gravemente su imagen y su carrera profesional. La actriz exigía una compensación económica para reparar el daño causado.
El juicio, por supuesto, se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes. Un circo romano, donde cada declaración, cada movimiento, cada palabra pronunciada en los tribunales era analizada, comentada y juzgada por los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans, divididos y enfrentados, tomaron partido por uno u otro actor, defendiendo a capa y espada a su ídolo y atacando a su rival. La prensa rosa se frotó las manos. Los tabloides se llenaron de titulares sensacionalistas. Los programas de televisión dedicaron horas y horas a analizar el caso, a especular sobre los detalles y a exprimir al máximo el morbo. El juicio se convirtió en un evento, en un culebrón que mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. El juicio se prolongó durante meses con idas y venidas, testimonios y pruebas. Los abogados de ambas partes, conocedores del juego y expertos en la estrategia legal, presentaron argumentos sólidos, intentando convencer al juez y a la opinión pública de la validez de sus argumentos. La tensión en la sala de audiencias era palpable. Las emociones estaban a flor de piel. Cada día se revelaba un nuevo secreto, cada testimonio destapaba una nueva verdad, por más incómoda que fuera. Se filtraron documentos, se revelaron conversaciones privadas, se expusieron detalles íntimos de la relación entre Demet y Can. La verdad sobre su relación, sobre lo que realmente había pasado entre ellos, se hizo cada vez más difusa, más difícil de discernir. El público se preguntaba si lo que veíamos en la pantalla era real, si el amor que proyectaban en la serie era genuino. La magia se había roto. La fantasía se había desvanecido. Durante el juicio salieron a la luz detalles sobre el contrato de Erkenci-Kuş, sobre supuestas infidelidades, sobre discusiones en el set y sobre las presiones de la fama que ambos actores estaban soportando. Se hablaba de celos profesionales, de ambiciones personales, de la dificultad de manejar la fama cuando se comparte con otra persona. Era evidente que la relación se había visto afectada por factores externos, por las exigencias de la industria y por la inestabilidad emocional que provoca la fama repentina. La situación llegó a un punto crítico cuando se reveló, según Demet, que Can Yaman había intentado sabotear su carrera. Al parecer, Can habría contactado a productores y directores de cine para hablar mal de ella, para desacreditarla, para evitar que la contrataran para nuevos proyectos. Esta acusación, que de ser cierta revelaba un oscuro intento de venganza, fue el detonante final. La batalla legal alcanzó su punto más álgido. Finalmente, después de meses de batalla legal, de acusaciones cruzadas, de exposición mediática y de desgaste emocional, se llegó a un acuerdo. Los detalles exactos del acuerdo se mantuvieron en secreto por respeto a la privacidad de ambas partes. Sin embargo, se supo que Can Yaman tuvo que disculparse públicamente con Demet, reconociendo que sus declaraciones habían sido desafortunadas y perjudiciales. Además, tuvo que pagar una indemnización económica, una compensación que buscaba reparar el daño causado a la imagen y la carrera de la actriz. ¿Fue suficiente? ¿Logró esta indemnización reparar el daño emocional y profesional que Demet había sufrido? Probablemente no. La herida causada por las palabras, por la traición y por la exposición pública, tardaría en sanar. Pero al menos el acuerdo puso fin a la pesadilla judicial, a la exposición mediática y a la incertidumbre legal. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman nos demuestra cómo la fama, la presión mediática, las expectativas de los fans y la vorágine de la industria del entretenimiento pueden afectar, de manera dramática, las relaciones personales y profesionales. Nos enseña que las palabras, especialmente en el mundo del espectáculo, pueden ser armas muy poderosas, capaces de destruir reputaciones, de dañar carreras y de llevar a las personas a los tribunales. Este caso nos recuerda la importancia de la ética profesional, de la responsabilidad en las relaciones personales y de la necesidad de proteger la privacidad y la reputación en un mundo cada vez más expuesto y mediático. Después de este escándalo, después de la tormenta legal y emocional, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman continuó su carrera en Italia, donde ha tenido un éxito rotundo, consolidándose como una estrella internacional. Su carisma, su talento y su físico lo han convertido en uno de los actores más cotizados del momento. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y películas, y consolidando su carrera como una de las actrices más importantes y respetadas del país. Demostró su talento, su profesionalismo y su capacidad para superar la adversidad. Su nombre sigue brillando en la industria turca, y sus fans la adoran y la apoyan incondicionalmente. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos.
Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el drama, las palabras que terminaron en los tribunales y los secretos del mundo de las telenovelas turcas. ¿Qué les pareció la historia? ¿Estaban al tanto de este conflicto? ¿Creen que la fama puede ser un factor determinante en la ruptura de una relación? ¿Creen que Can Yaman actuó correctamente? ¿O creen que Demet Özdemir tenía razón al defender su reputación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su opinión. Compartamos opiniones, debatamos, analicemos juntos. La conversación está abierta. Y no olviden, si les gustó el vídeo, darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y no se olviden de activar la campanita. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme continúa.